Y ahora, metodología de la investigación para la seguridad ciudadana. A ver, ¿les ha pasado que leen un reporte oficial lleno de cifras que suenan increíbles, pero que no tienen nada que ver con lo que se siente en la calle? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa desconexión, en esa brecha que a veces parece gigante entre las estadísticas y la vida real, sobre todo cuando hablamos de seguridad pública. Justamente esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Es una contradicción que la verdad nos deja pensando a todos, ¿no? A especialistas, a ciudadanos, y la clave, ojo, no está solo en los datos, está en cómo estamos mirando el problema desde el inicio. Y es que este contraste lo vemos una y otra vez. Por un lado, los papeles, los reportes, celebran un éxito rotundo. Pero por el otro, tienes a toda una comunidad sintiendo todo lo contrario. Para entender de verdad qué hay en el fondo de todo esto, vamos a clavarnos en un caso real, uno que lo deja clarísimo. Ok, nuestro análisis de hoy se va a centrar en el llamado Operativo Frontera Norte. Es un caso de estudio perfecto, de verdad, porque nos enseña cómo los números, a veces, en lugar de aclarar, pueden terminar ocultando una realidad. Una realidad muchísimo más compleja, más humana. Imaginen esto por un momento. Son analistas. Les llega a su escritorio este archivo, ¿no? El Operativo Frontera Norte. Lo abren y está lleno de datos, de gráficas, todo sobre una mega intervención para frenar el tráfico y el contrabando. A primera vista, la historia que te cuentan esos números parece la de un éxito total, ¿verdad? Un éxito táctico. Los informes son súper claros. Un montón de detenciones, decomisos importantísimos, rutas criminales desarticuladas. O sea, en el papel, el operativo es un 10 de 10, un triunfo absoluto. Pero, y aquí viene lo bueno, cuando uno empieza a leer entre líneas, la cosa cambia. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Se empieza a ver que hay una resistencia local enorme, una desconfianza hacia las autoridades que se puede cortar con un cuchillo. Y peor tantito, que hay grupos armados que la misma gente empieza a ver como sus protectores. El punto clave, lo más importante es esto. El problema real no fue si el operativo se hizo bien o mal. El problema estaba en la metodología, en la forma en que se midió y se entendió todo desde el principio. Para poder desmenuzar esta paradoja, necesitamos entender dos conceptos que son clave en las ciencias sociales. Pensemos en ellos como dos lentes diferentes para ver el mundo. Son términos que vienen de la sociología alemana, pero créanme, las ideas son súper universales. A ver, por un lado tenemos lo que se llama la explicación, o en alemán, Erklären. Esta es, digamos, la lógica del qué. Se enfoca en la población como si fuera un objeto que podemos medir. Su meta es muy clara: encontrar patrones, correlaciones, todo usando números, estadísticas, los datos duros. Es el lenguaje típico de los reportes oficiales. Y por el otro lado está la comprensión, o Verstehen. Esta es la lógica del por qué. Aquí ya no vemos a las personas como números, sino como parte de una red de significados. El objetivo es otro, es interpretar las historias, entender las motivaciones, los símbolos que guían lo que la gente hace. Es, en pocas palabras, el lenguaje de la experiencia del día a día. Ahora, aquí viene lo interesante. Vamos a ver cómo estas dos maneras de ver las cosas chocan en la vida real. Y para que no quede ninguna duda, vamos a usar un ejemplo muy potente que viene en el material que analizamos. Pensemos en una colonia, una con mucha violencia. ¿Ok? Se pone en marcha un operativo súper intensivo y 3 meses después, los reportes oficiales nos dicen esto. ¡Pum! 25% menos robos, 25% menos homicidios. Si lo vemos solo con el lente de la explicación, esto es un éxito rotundo. No hay discusión. Los números no mienten. ¿O será que sí? Pero, ¿qué pasa si cambiamos de lente? Si usamos la comprensión y nos ponemos a hablar con la gente de esa colonia, pues escuchamos algo totalmente diferente. La comunidad te cuenta que sí, que quizás bajaron los robos, pero que ahora hay extorsión por parte de algunos policías, que hay hostigamiento. El miedo no se fue, para nada. Solo cambió de cara. Y este punto es trágico, pero lo ilustra a la perfección. La estrategia que en los papeles parecía un exitazo, en la vida real lo que hizo fue romper la confianza. Transformó la sensación de seguridad en una de estar sitiados. La lección: confiar a ciegas en los números nos puede llevar a un diagnóstico totalmente equivocado del problema real. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo le hacemos para no caer en esa trampa?
Bueno, la respuesta no es elegir una o la otra. No es explicación contra comprensión. Es integrarlas. Se trata de usar una caja de herramientas de investigación mucho más completa, para tener una visión de verdad de 360 grados. Miren, esta tabla lo explica muy bien. El método estadístico es el que nos da el qué, ¿no? Mide las tasas de delito, las percepciones, pero por sí solo se queda corto. No nos dice el por qué. Para eso, necesitamos el método histórico, que nos ayuda a entender la memoria colectiva que ha pasado ahí antes. Luego viene el método etnográfico, que es básicamente sumergirse en la vida diaria de la gente para entender sus rutinas, sus símbolos, el verdadero porqué de las cosas. Y al final, un estudio de caso nos permite juntar todo, los números fríos, con las historias, con los testimonios. Cada método es como una capa, y necesitamos todas para ver la imagen completa. Entonces, ¿cómo se vería un diagnóstico bien hecho, uno riguroso? Sería algo así. Paso 1, arrancas con los números, con lo estadístico, el qué. Paso 2, le metes contexto histórico para ver de dónde vienen las cosas. Paso 3, y este es fundamental, te sumerges en la comunidad, haces etnografía para captar el porqué, la experiencia real. Y paso 4, juntas todo, lo articulas para tener la película completa. Por ejemplo, en otro caso que se menciona en el material, sobre violencia en un mercado, esta combinación de métodos mostró que el problema no era solo que subieran los robos. El problema de fondo era una ruptura total de la confianza con las autoridades. Y eso, se los aseguro, los números solos jamás te lo van a decir. Y todo esto nos lleva a la conclusión. ¿Por qué es tan pero tan importante pensar de esta manera? Pues porque esto no es un simple ejercicio académico, para nada. Tiene implicaciones muy reales, muy directas, en la vida de todos. La lección que nos deja esto es universal. Piensen en lo que sea, salud pública, educación, desarrollo urbano, da igual. Si ignoramos la experiencia humana que hay detrás de los datos, las soluciones que proponemos, en el mejor de los casos, no van a servir de mucho. Y en el peor, pueden hasta hacer más daño. Y esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que es clave. Si los números no nos cuentan toda la historia, entonces, ¿qué sí lo hace? ¿Qué es lo que de verdad buscamos cuando pedimos seguridad? Y creo que la respuesta está justo ahí. La verdadera seguridad no es un número en un reporte. Es un tejido social fuerte. Se construye con confianza, con legitimidad, con esos lazos que nos mantienen unidos como comunidad. Es ese elemento humano que la verdad ninguna hoja de cálculo va a poder capturar nunca, pero que al final del día, lo es todo.